sentido, agradecimiento y sobre todo pienso que queda Ecopetrol con una hoja de ruta muy sólida hacia el futuro. Para el departamento de Casanare, ¿qué podemos decir de todo el trabajo que se hizo? Obviamente usted a cargo de Ecopetrol. Pues Casanare es un departamento que conozco hace más de 25 años. Hoy en el corregimiento del Morro, recorrí este corregimiento hace más de 25 años y hoy, por ejemplo, en Floreña producimos más de 50.000 barriles. Y Casanare, si uno mira Cusiana, Cupiagua y Piedemonte, lo que es Floreña y Pauto, están entregándole al país entre el 50 y el 60% del gas que los colombianos consumimos. ¿Qué viene en Casanare hacia adelante? Estamos mirando temas de renovables, les hablaba yo de la generación eólica. Estamos en el caso del gas. Acuérdense que el gas es ese combustible de transición. El gas es el combustible que inclusive en la Unión Europea han declarado parte de esa transición y como uno de los elementos verdes de la transición, con cosas como la energía nuclear. Hoy en día en Casanare tenemos 6 taladros de perforación que están buscando más gas. Hace 22 años no teníamos ese nivel de actividad. Tuve oportunidad el día de hoy ir a ver algunas de las operaciones. Entonces, hay un compromiso. Yo les diría, Casanare le ha aportado durante 30, 40 años muchísimo al país. Muchísimo, desde el punto de vista de energía, de combustibles. Y Casanare ha sabido aprovechar el tener esa industria, y uno lo ve en el desarrollo de muchos de sus municipios. Hoy hemos tenido oportunidad de mirar algunos de esos temas. Y sobre todo, les diría, Casanare tiene una oportunidad grandísima para estar en el centro de la transición energética hacia adelante y seguir siendo columna vertebral, por ejemplo, de un tema como el gas o como el GLP, que más de 13 millones de colombianos utilizan todos los días. Doctor Felipe Bayón. Ricardo, gracias. Ricardo Collazo, de Noticias Prensa Independiente. Uno de los temas que más ha llenado titulares en estos últimos días y que va a llenar de aquí en adelante es la transición energética. Mucho se ha rumorado que su salida era porque no estaba de acuerdo con algunos temas, pero ese no es el hecho. Ecopetrol tiene un plan. ¿Qué pasa en Casanare con el tema de la transición energética? Tenemos cifras con respecto a las posibilidades que tiene el departamento de hacer esta transición energética. ¿Qué va a pasar con esos 18.000 empleados de los cuales usted habla Ecopetrol en el tema de la transición energética? Me pregunta usted si Ecopetrol tiene un plan. Sí. Y le digo, en febrero del año pasado lanzamos la estrategia 2040. O sea, 18 años. 18 años es un tiempo largo en planeación. Y es una estrategia que se llama energía que transforma. Y para ponerlo en términos muy sencillos, hoy Ecopetrol, que es la compañía más grande del país, la compañía de todos los colombianos, acuérdense que tenemos 254.000 accionistas, además del gobierno nacional. Hoy Ecopetrol es una compañía en donde el 85% de su valor, más o menos, proviene del negocio de los hidrocarburos. Exploración, producción, transporte, refinación, comercialización. De petróleo principalmente. La idea es que en el 2040, primero, la compañía crezca 50%. La compañía del 2040 va a ser 50% más grande que el Ecopetrol de hoy. Es para que uno pueda vislumbrar, imaginarse un Ecopetrol mucho más grande, mucho más fortalecido. Y la mitad de esa compañía en el 2040 va a ser lo que denominamos negocios de bajas emisiones. Ahí está, gas, GLP, hidrógeno, solar, eólica, mareomotriz, geotermia, soluciones naturales del clima, captura de carbono, transmisión de energía. Hace año y medio nosotros adquirimos la mayoría de ISA, Interconexión Eléctrica S.A. Le voy a dar un dato. ISA tiene hoy 48.000 kilómetros en el continente americano de líneas de transmisión de alta tensión. Virtualmente es una compañía que todos los días toca 180 millones de personas. Y estamos construyendo 7.000 kilómetros más. Sin transmisión no hay transición. De nada nos sirve tener la generación, digamos, en La Guajira o en otras partes, aquí en Casanare.
si no podemos llevar esos electrones de donde se generan a donde se tienen que consumir? Entonces, en ese sentido yo diría, Ecopetrol tiene una hoja de ruta muy sólida, tiene esa estrategia 2040. En próximos días no solo anunciaremos los resultados del 2022, sino el plan de negocios para los próximos 3 años. Y tendremos oportunidad de hacer un foco, de venirnos a mirar Casanare. Les decía hace un momento, Casanare tiene muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Casanare es un productor principalmente de gas y de GLP. Ustedes se acuerdan, no hace muchos años, 2018, 2019, inauguramos una planta muy grande de GLP en Copiapó. ¿Sí? Entre 7.500 y 8.500 barriles produce todos los días. Y eso sumamos a 7.500, 7.600 que producimos en Cusiana. Entonces, Casanare está en el corazón de la transición, con el gas, con el GLP, y les decía, estamos mirando solar y eólico. Y en ese sentido, pues yo creo que Casanare tiene todas las oportunidades hacia adelante. ¿Qué proyectos hay en Casanare? En el eólica, les decía ya hace un momento que estamos haciendo medición en Araguaney. No sé si la han visto, vale la pena que van a verla. Una torre de 150 metros de altura. ¿No? Una torre de 150 metros de altura. Durante 18 meses medirá no solo la velocidad, sino la intensidad del viento. Y eso va a permitir después decir, oiga, yo puedo desarrollar con datos, con ciencia, ¿no? Hay que tomar decisiones informadas, ¿no? Desde la ciencia, desde lo técnico, para poder eventualmente, ojalá, desarrollar un proyecto eólico en el departamento de Casanare. Doctor Felipe, ¿qué le preocupa? Y ahora en adelante, todos sabemos que este gobierno no quiere los hidrocarburos, quiere una transición rápida. Tengo entendido que la transición no es de la noche a la mañana. ¿Qué le preocupa ese futuro que pueda este país cambiar este rumbo que tenemos de tener una industria sólida a nivel Pues yo les decía, yo creo que hoy hay una Ecopetrol que está muy fortalecida. Una Ecopetrol que arrancó hace 5 o 6 años este camino de la transición. Les voy a contar un cuento muy corto. Cuando yo llegué a Ecopetrol me decían, presidente, aquí los parques solares no funcionan. Los números no dan. Hoy en día tenemos 208 megavatios y al 2025 la idea es tener 900 megavatios de renovables. Si hacemos hidrógeno verde, y podemos hablar de eso, vamos a necesitar no 900, sino 2.000, 3.000 o 4.000 megavatios. Y Tuango tiene 2.500 megavatios de capacidad instalada. Entonces, si necesitáramos eso para el hidrógeno verde, y estamos mirando unos proyectos muy grandes, cada uno de 9.000 toneladas de hidrógeno verde en Barranca Bermeja y en Cartagena. Entonces, hay unos proyectos lanzados, y la transición va de manera decidida. Pero también hay que pensar, uno, que los colombianos necesitan combustibles. El año pasado entraron 950.000 motocicletas nuevas al territorio colombiano. Esas motocicletas necesitan, entre otras cosas, gasolina. Y si todos los años entra 1 millón de motocicletas nuevas, hay que entregarles gasolina, de mejores condiciones, de buena calidad. Y eso lo seguiremos haciendo. Pero también el negocio de hidrocarburos puede financiar la transición energética. Hoy en día, qué mejor que tener una Ecopetrol fortalecida, que con esos recursos pueda definitivamente hacer lo que estamos haciendo. Renovables, hidrógeno, captura de carbono, en fin, todas las cosas que les he contado en soluciones de bajas emisiones. Entonces, hay una hoja de ruta. Yo creo que la transición se puede hacer, hay que hacerla de manera ordenada, disciplinada. Esto lo hemos conversado con muchos miembros del gobierno nacional. Yo creo que hay un reconocimiento desde el gobierno a lo que Ecopetrol ya está haciendo y de lo que Ecopetrol ha hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Habrá que ajustar. Habrá nuevas tecnologías, habrá adelantos en el mundo. Y Ecopetrol en ese sentido tiene toda la capacidad para traer la tecnología, traer los socios, traer los recursos y seguir invirtiendo en la transición sin descuidar el negocio tradicional. Y le dejo otra reflexión. La guerra en Ucrania nos enseñó cómo uno puede pasar un mal rato, como los europeos lo han pasado, por no tener sus propios energéticos. Colombia hoy tiene soberanía energética. El gas que consumimos los colombianos se produce en Colombia.
el diésel, el jet, los petroquímicos, algunos. Gasolina no, porque estamos vendiendo más gasolina que antes de la pandemia. Pero por eso, por ejemplo, ampliamos la capacidad de refinación en Cartagena. Bueno, hay una pregunta ¿tuvo desacuerdos tal vez con el presidente Petro o ya por directrices de la presidencia, ya que pues todo lo que usted hizo fue muy acertado y muy Yo les digo una cosa, y lo decía públicamente hace unas semanas. Este proceso que lleva a que yo acompañe a la Junta Directiva y a la compañía hasta el 31 de marzo, fue un proceso cordial, respetuoso y en el que llegamos a un punto de encuentro y llegamos a un acuerdo, la Junta Directiva y yo. Y en ese sentido, pues los voy a acompañar otra vez a la entrega de resultados del año 2022, a la Asamblea General de Accionistas, que es antes del 31 de marzo. Entonces, primero, en los mejores términos, en los mejores términos. ¿Qué hay que hacer? Y Ecopetrol yo creo que es una compañía que se ha fortalecido, es una compañía que ha demostrado que puede sortear las crisis. La pandemia fue una crisis mucho más dura que la crisis del 2015 y 2016 y salimos fortalecidos. Entonces, en ese sentido me voy optimista, con un agradecimiento profundo, lo decía, y sobre todo en Ecopetrol, mire, con un equipo de clase mundial, unos empleados que llevan la iguana en el corazón, están comprometidos con su país y con hacer las cosas bien. Y el país tiene en Ecopetrol el mejor instrumento de lejos para hacer bien la transición energética. Y a eso es lo que tenemos que apuntarle los colombianos. Muchas gracias. Martín. Presidente, si bien es cierto hay pues, un balance lleno de logros y de éxitos, también en los balances caben los desaciertos. ¿Cuál podríamos decir que es la gran deuda o punto en donde usted siente que de pronto su gestión pudo haber sido más exitosa? Y acaba de decir usted que para tomar decisiones hay que tomar decisiones bien informados. ¿Este gobierno está bien informado para tomar las decisiones que está anunciando en materia energética? Porque se habla de maquillaje de cifras, de unos desacuerdos de las autoridades energéticas que producen la renuncia en muy malos términos de miembros del gabinete nacional, de manera tal que uno como que le diera el sustico de que no hay una suficiente información para poder tomar las decisiones que requiere la política energética nacional. Y tercero, ¿qué viene para su futuro? Bueno, lo primero que le digo, Martínez, y esta es una frase que yo utilizo con frecuencia, y yo digo, lo primero que uno tiene que hacer en la vida es mirarse al espejo. Y mirarse al espejo es mirar una gran cantidad de cosas de uno mismo que a uno no le gustan, y que uno tiene que corregir y que uno tiene que mejorar. Y cuando usted habla de balances, precisamente hay muchos temas. Uno dice, oiga, hubiéramos podido, por ejemplo, acelerar algunas decisiones, hubiera sido en inversiones adicionales, tomar decisiones en algunos momentos de manera más rápida. Siempre uno dirá, oiga, ¿cómo afrontamos algo como la pandemia? Y hoy tuvimos oportunidad de hablar de eso. Fíjense lo difícil que fue pensar en algo como el COVID. Y yo le digo, el martes de Semana Santa del 2020, nos vimos en un momento para tomar la decisión si cerrábamos o no la refinería de Barranca Bermeja por el COVID. Entonces siempre habrá, oiga, uno irá hacia atrás, hubiera podido tomar la decisión de manera distinta o de manera más asertiva o más rápida. Siempre cabe ese análisis y hay que hacerlo. Pero el tema fundamental que le digo es cuando tenemos una persona que se accidenta en la operación, una persona que sufre una lesión o una incapacidad, yo siempre me pregunto qué hubiera podido hacer yo distinto para evitar eso. Y fíjense que es en el contexto de que Ecopetrol está entre las compañías. Mostrarles nuestra visión sobre potenciales de hidrocarburos. Presidente, bien. ¿Cómo anda? Bastante bien. Bueno. Presidente, en muchos años se ha visto un choque entre la USO y las directivas de Ecopetrol, pero nos sorprende que actualmente los directivos de la USO han destacado su trabajo y han sentido
han dicho que es una sensible baja para Ecopetrol. ¿Qué opinión le merece? Y dos, se está hablando mucho del tema por parte del gobierno de la urea. ¿Estamos en capacidad de producir tanto gas para ese producto? Pues dos cosas, le digo, mire, la Unión Sindical Obrera, yo no sé si ustedes sepan, pero la Unión Sindical Obrera celebró la semana pasada sus primeros 100 años de existencia. Y yo le decía, en esos 100 años han tenido sacrificios, pérdidas, pero han tenido también muchos logros. Y yo les decía, ustedes tienen que sentirse orgullosos y tienen que pensar en ese rol de la Unión Sindical Obrera. Ellos tienen 25.000 afiliados como sindicato de industria. Ese rol, ese papel de liderazgo de la Unión Sindical Obrera hacia adelante. Con dos cosas. En el contexto de proteger a los trabajadores, pero cómo Ecopetrol sigue avanzando como compañía, y eso incluye proteger el negocio tradicional. Y fíjense, la USO dice, oiga, hay que seguir explorando, hay que seguir produciendo hidrocarburos, petróleo y gas. Hay que hacerlo de buena manera, de manera segura, de manera eficiente, de manera ética, con reducción de las emisiones. Y el segundo tema es, oiga, cómo avanzamos en la transición. Entonces, con la USO pues tenemos muchos puntos de coincidencia. Durante los años hemos tenido muchos puntos de desacuerdo. No en todo tenemos que estar de acuerdo, pero siempre, y esto es algo que yo he propendido por hacer, es cómo nos sentamos y desde el respeto podemos conversar. Y la segunda pregunta era... La urea. La urea, gracias. Entonces, en términos de urea, pues se requiere gas. Yo les diría lo siguiente, cuando he tenido oportunidad de hablar con productores de urea, uno dice, oiga, ustedes pueden hacer inversiones adicionales, pueden expandir capacidad, pueden producir más urea, y hay gente que dice, estoy listo. De hecho, alguna compañía salió en estos días a hacer anuncios sobre incremento en capacidad de fertilizantes. Yo les diría lo siguiente, Ecopetrol tiene el potencial de gas que requiere el país para incrementar sus capacidades de producción, entre otras cosas de urea. ¿Qué necesitamos hacer? Por ejemplo, desarrollar lo que estamos haciendo en Casanare para buscar más gas. Les contaba yo, no solo desde el punto de vista de producción, sino desde el punto de vista exploratorio, y desarrollar los grandes descubrimientos que hicimos en el Caribe el año pasado. ¿Qué mejor que los colombianos sigamos consumiendo gas colombiano? Y no solo pensar en seguridad energética o en soberanía energética, sino que también pensemos en seguridad alimentaria. Fundamental. Y desde Ecopetrol estamos prestos precisamente a que ese gas esté disponible para que esos negocios puedan generarse y puedan crecer en el país. Presidente, Gracias por su... de su problema de salud, disculpen, aparte de eso, ¿qué opina usted de la reforma de la salud? Usted que tuvo en carne propia estar sometido al actual sistema. Pues yo primero le diría, y gracias por la pregunta, yo he sido muy público y vocal con el tema de salud, por una razón, bueno, dos razones. Una, por agradecimiento, porque yo tuve la fortuna de hacerme el tratamiento en Colombia, con médicos colombianos. Yo hoy estoy acá con ustedes, ¿no? Y fue un diagnóstico oportuno y bien atendido. Segundo, pues también para que gente que por ahí a veces no quiere hacerse algún examen o alguna prueba, lo pueda hacer. No soy experto en el tema de salud, para nada. He visto los debates, pero sí pienso una cosa como colombiano. Tenemos en el país que tratar y que hacer el esfuerzo de que la salud, que hoy tiene un alcance relativamente amplio en el país, siempre habrá cosas por mejorar. Siempre habrá cosas en salud. Oye uno que las citas, que los turnos, que las esperas, pero hay cosas que funcionan bien. Que eso no se pierda. Pienso yo, sin ser experto en el tema, que la salud, lo que tenemos que hacer todos los colombianos es tratar y propender porque mejore y porque más colombianos tengan acceso a una salud buena, a una salud oportuna. Y por eso le agradezco la pregunta desde el punto de vista personal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.